Un hombre fue a un hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que atendía le dio su llave y le comentó que en el camino a su habitación, había una puerta sin número, que estaba cerrada y que a nadie le estaba permitido entrar. En especial que tampoco debían mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue directo a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla, desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de esta, había una mujer cuya piel estaba completamente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvó su vida. Se retiró y volvió a su cuarto. Al día siguiente, volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo. No podía hacer nada más que ver solo un color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente habían tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y preguntó, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí, a lo que ella le comentó, supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde entonces el espíritu de esa mujer merodea ese lugar. Pero esta gente no era ordinaria, tenían la particularidad de que su piel era completamente blanca, lo único que les resaltaba era que sus ojos eran rojos. Ya van más de 2 horas en las cuales solo he estado aquí, acostado e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 am y no puedo hacer nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima, todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar, ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, voy a estar totalmente jodido. Moriré, y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar, pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo, pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo espere que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando, voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas 3 horas, cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado. Pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que la puerta del baño se abría. Como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres, muertos. Algo que no era humano, semejante a un cavernícola. No tenía pelo y al parecer, tampoco ojos, andaba encorvado a causa de una gran joroba. Este ser era más astuto que cualquier animal común. Y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi papá en un lado de la cama, mirándome. Después sentó a mi mamá en una silla, al otro lado de la cama, acomodándola para que me mirara también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo, como una firma macabra, marcando lo que para él debía ser obra maestra. Y para finalizar escribió algo que, en la oscuridad, no pude leer. Entonces se metió bajo mi cama, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara.
No he logrado leer el mensaje desde entonces, sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo el presentimiento de que no debería leerlo, mas no puedo resistir el impulso. Son 4 palabras solamente. Sé que estás despierto. Recuerdo aquella noche por encima de cualquier cosa, de hecho lo hago todos los días desde entonces. Recuerdo que todos mis amigos y yo, estábamos reunidos en casa de Sara. Nunca me consideré un amigo entregado, me daba pereza asistir a esas reuniones pero estando ella nunca faltaba. Esa noche nos habíamos reunido porque habían anunciado un evento astronómico del cual mis amigos conocedores de mi debilidad por estos fenómenos me habían invitado, aunque nunca dieron detalles, solo me adelantaron eso, que era un evento astronómico único. Ya habían planeado que faltando 1 hora para el evento iríamos a un viejo hotel abandonado muy cercano al lugar y el cual contaba con una azotea. La verdad todo pintaba muy bien, todos bromeábamos, se sentía un ambiente optimista muy agradable. Estuvimos en casa de Sara hablando de todo tipo de cosas de las que hablaría cualquier chico de nuestra edad sin ningún tipo de preocupación. Pasadas las horas ella se hace a un lado y me pregunta de forma personal: ¿cuánto valoras las personas? Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho tener esa sensación que solo podía generar una pregunta tan profunda como esa. Su rostro transmitía mucha seguridad al pronunciar esas palabras al punto de sentirme un tanto incómodo y más por el hecho de que aquellas conversaciones entre amigos resultaban ser siempre muy banales. Las valoro según su mérito, respondo con decisión aunque un tanto absorto al principio. Ella se reclina en su silla, con mano en el mentón y el ceño fruncido miro hacia la bóveda celeste, denotándose juiciosa y analítica ante tan vacía respuesta. Pasados unos pocos segundos ella vuelve a encararme con la misma decisión con la que había hecho la pregunta anterior, y me hace otra interrogante. ¿Has echado de menos a alguien alguna vez? Justo después de que ella pronunciara aquellas palabras, todo lo que estaba a la vista se tornó oscuro. Un gran apagón se había hecho presente dejando aquella conversación a medias. Al principio sentí mucha frustración y decepción por razones evidentes, pero el contagioso entusiasmo imperante en el lugar me hizo volver en sí, pues todos en el grupo vimos aquella situación idónea para marcharnos al hotel del que me habían hablado, pues los astros son más visibles sin las luces artificiales de la ciudad. Ya mientras caminábamos rumbo a aquel lugar pude ver de primera mano el alcance del apagón, parecía que era en toda la ciudad. Desde este punto se sentía todo más surrealista y siempre que lo recuerdo no habían más personas que nosotros. Más adelante mientras avanzábamos sentí como alguien me sujetaba la mano derecha, esta se sentía suave pero a la vez fría, aunque de alguna forma lograba ser cálida. Supe de inmediato que era ella, o eso pienso todo el tiempo, sin embargo no volteé. Es extraño, ella nunca fue así conmigo pero algo me dice que esto siempre fue así. Noté varias sombras oscuras a lo lejos que siempre asumía de forma inconsciente que eran simples objetos inanimados, pero es solo una acotación que cobra importancia cuando rememoro. Poco tiempo después nuestros jóvenes y rebeldes corazones hacían acto de presencia en aquel lúgubre lugar, donde se supone veríamos aquel fenómeno celeste, o al menos eso pensé, con expectativa e inocencia posó mi mirada en las estrellas. Ella aún no me soltaba. Sobre mí sentía muchas miradas oscuras que escondían tras suyo las más horribles intenciones, pero de entre todas había una que resaltaba, no por su pesada energía, muy al contrario, esta era una mirada afectuosa que me transmitía mucha calidez y seguridad, una que ya conocía. Era esa la mirada que me hizo voltear, y fue cuando la vi a ella observándome directamente a los ojos con mirada firme y decidida, aunque a la vez dulce e inocente. Fue en ese momento que lo comprendí, aunque ya era tarde. Me giré hacia donde estaban los que por mucho tiempo pensé eran mis amigos, irreconocibles y expectantes como quien observa morir al ganado. Uno de ellos con revólver en mano apunta hacia nosotros y sin piedad jala del gatillo. Al instante se escucha una detonación. Recuerdo ver su rostro desvanecerse entre restos de sangre, mientras venía a mi cabeza aquella pregunta. Ya cuando posaba mis brazos sobre su cuerpo se escucha una última detonación. La vida es frágil, pero a veces no lo es tanto, no como yo quisiera.
Mi cuerpo yace inerte en la cama de un hospital desde hace mucho tiempo, siento que han pasado unos cuantos meses, pero a juzgar por la voz ya madura de mi hermano menor creo que han pasado décadas. Desde aquella noche, veo todo oscuro y de forma recurrente tengo la misma pesadilla mal formada por el tiempo. Hace ya un par de días, empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo. Pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarlo, ella se llama María. Todo bien hasta que la invito a venirse para mi casa, ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna razón que no sé, siempre que se lo pregunto, responde con un no cortante. Eso no importa, lo importante es que empecé a descubrir actitudes medio raras de ella, como si no fuese una humana realmente. Habla como muy robótico, digamos, no tiene entusiasmo para hablar, como si fuese completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que, aunque sintiéndome un poco ridículo, revisé su perfil. Otra cosa rara que tiene es que en su perfil, muestra casi nada de actividad, es distinta a la mayoría de las personas que publica hasta cuando está en el baño. Porque no tiene completamente nada de actividad. Pero lo que más me llama la atención, es que yo, soy su único supuesto amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizá porque es rara, distinta, no sé. Sigo intentando de convencerla para que venga a mi casa, pero fracaso. Llegó un momento en el que dejé de insistirle, ya había perdido la esperanza. Hasta que un día me preguntó dónde vivía, yo, obviamente le contesté con mi dirección correcta, para que me conteste en una hora voy para allá. Yo, feliz de la vida, lo había conseguido, pero después, me arrepentí de darle mi verdadera dirección. Estaba tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leer todos, pero recuerdo que la mayoría decían, que Dios esté contigo u otros más negativos, como demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella, ¿será por eso tan fría? Pensé. No sé por qué, la busqué en internet, María Rivera, puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente era una imagen trucada, pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una oscura habitación, llorando, con ropa muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda, la primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa, cerré las ventanas, y volví a mi computadora, a analizar con más profundidad las imágenes, para ver si eran reales. No tenían ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustarme todavía más. Abrí el perfil de María otra vez, con la mala suerte que tengo, me di cuenta de que al revisarlo anteriormente, me salteé la parte donde dice cuándo fue creada la cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. ¿Coincidencia? No creo. Escucho golpes en la puerta de entrada, pegué un salto de mi silla y fui a esconderme debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mi habitación, empiezo a llorar, luego de ver sus ensangrentados pies al lado mío. Por favor, vete, me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez. Sé que estás ahí, sal de ahí de una buena vez, su voz, no es para nada agradable ni dulce, todo lo contrario, era como un pedido de auxilio, totalmente afónica. Decidido, salgo de debajo de mi cama, aceptando que no tengo ninguna posible escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados, siento su respiración, y su mano en mi espalda, abro los ojos. Y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado, pero no la encuentro, me fijo en el comedor, la puerta está intacta, siento náuseas, después, todo se puso negro. Me estoy despertando, en mi cama, mi papá está al lado mío, me dice que me encontró tirado en medio del comedor de mi casa, luego de media hora me desperté. Asustado por cómo lo tomé, le conté detalladamente lo que me había pasado, cómo creí que reaccionaría, me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su respuesta, me deja tranquilo, me dice que todo estará bien, y se va hacia el trabajo. Por fin, me calmo, intento dormir, pero no puedo. Porque sé que María, no fue un sueño, estoy seguro que fue real.
Y más razón me doy, cuando la veo igual que en internet, con ropa gastada, lastimada y sucia, en el rincón de un cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro. Llevaba ya un buen tiempo sin trabajo. El último había terminado siendo un desastre claro, hablando dentro de lo políticamente correcto, el ambiente y los empleados de aquel lugar, sobre todo los últimos fueron sumamente insoportables, estresantes y bueno como decirlo algo mundanos, me trataban como un demente, un animal y pues solo fue cuestión de tiempo hasta que aquella situación me llevara a tomar una decisión, y vaya que fue un gran desahogo para mí. Decidí que dejarlo fue lo mejor, aunque, formalmente nunca presenté carta de renuncia, y a raíz de aquella decisión perdí mi domicilio, mi casa pero a pesar de todo no me arrepentí de haberla tomado, sentí que así debía ser pues estaba dispuesto a renovar mi vida, y sí, vivo solo, pero ya ni recuerdo desde cuándo, no me juzguen soy alguien en constante movimiento, no tengo tiempo para esas cosas. Después de lo que pasó estuve gran parte de mis días vagando por la ciudad lo cual siempre lo vi como una forma de escapar de la presión laboral y distraer mi mente, pero claro esta vez era diferente. Tiempo después conseguí un lugar donde solicitaban empleado, era un restaurante de clase alta ubicado al este de la ciudad en un centro comercial con mucha afluencia de personas era perfecto para mis aspiraciones, debido a esto contaba con una muy buena paga, y ni hablar de la propina, así que después de pensarlo un rato y de unas turbias diligencias para conseguir de vuelta unos documentos personales, no renegué de esta oportunidad y logré que me contrataran. Allí me desempeñaba como camarero y no lo niego me empezaba a sentir bien, supongo pero al igual de cómo se sentiría un tiburón en una pecera, es que no acostumbraba a tener empleos tan formales y además sentía que había dejado lado mi esencia. A partir de ese momento en adelante, todo transcurrió como debía, me estaba yendo fenomenal, mis ahorros incrementaban así como la confianza con el personal. Una semana después ya había logrado rentar un apartamento que me concedió un poco de privacidad y libertad, parecía que iba encaminado a recuperar mi bienestar personal. Pero cierta noche mientras volvía del trabajo empecé a tener esa profunda sensación de estar siendo seguido y observado. El bus me dejaba a tan solo 2 manzanas de casa pero aquella sensación me hizo alcanzar un pico estrés tal, que tuve que caminar más rápido de lo normal para llegar, traté de no voltear bajo ninguna circunstancia pues sea lo que fuese que me estuviera generando esa sensación, no lo debía ver, y es que, ¿cómo iba a voltear con aquel alumbrado público tan mediocre? A medida que avanzaba me volví a cuestionar lo anterior suponiendo que quizás así debía ser, pues después de todo, lo que sea que me estuviera siguiendo me perdería en las sombras, es así que al instante recordé un par de callejones de los cuales con un rápido y serpenteante movimiento saqué provecho, y poco tiempo después ya estaba en casa pero de alguna forma aquella sensación que empezó como un frío en la espalda, una intuición, trajo consigo un mal presagio que conforme pasaba el tiempo fue escalando hasta crearme una severa ansiedad, que se volvió a repetir los días consecuentes, cada vez que retornaba a mi hogar. Mis labores no fueron ajenas a esta situación, aquel suceso había logrado desestabilizar mi vida de nuevo. Como era de esperarse ya me había hecho la tarea de conseguir un taxi para llegar directamente a casa, pero llegados a este punto muchos se preguntarán si de verdad lo que yo suponía era real o era obra de mi cabeza, pues aquella duda fue aclarada horas después, eran las 2 y aún me encontraba despierto producto de aquella fuerte ansiedad, cuando de repente escucho a lo lejos un agudo chirrido seguido de un suave sonido de motor. No me tomó nada de tiempo suponer que aquel sonido lo había provocado un vehículo estacionando, es así que con un poco de resquemor, abro un pequeño espacio entre las persianas de la ventana que daba de frente a aquella calle, y allí se hallaba estacionado un vehículo reafirmando mis suposiciones. Recuerdo que era un Ford Crown Victoria color plateado de lunas polarizadas. Aquella ballena nunca bajó las ventanas y se mantuvo allí durante 10 minutos. Aproximadamente eso por las siguientes 3 noches, cosa que lograba justificar aquella sensación. Ya podía decir con certeza que alguien quería algo de mí, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no le debo nada a nadie, ¿o sí?
No le contaba a nadie sobre lo sucedido, pues lógicamente argumentarían de que se trataba de asaltantes o extorsionistas, pero yo estaba seguro de que no era nada de eso. Al día siguiente, aún después de cerrado, decidí quedarme en el trabajo ayudando a limpiar todo, así podía cambiar un poco la rutina y de alguna forma también lograba despistar a quien fuera que estuviera tras mi rastro, pero tenía que seguir con mis planes. Mi lista debía crecer, había sido muy pulcro, casi perfecto hasta ahora, así que decidí renunciar ese mismo día, no sin antes dejar un regalo de mi parte y creo que justo a tiempo. Ya el bigote y la barba postiza me estaban molestando, pero valió la pena, la función estaba lista. Ahora después de ver la presentadora de noticias mencionar mi alias, adjudicarme a mi historial la explosión de aquel hospital psiquiátrico y ahora de este centro comercial, me hace contemplar un cambio de modus operandi, no quiero verme en la necesidad de verle la cara a aquellos sujetos que me siguen. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar, el lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo. Acto seguido y como haciendo alarde de su miserable naturaleza, se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana. De forma súbita un recuerdo que llevaba rato revoloteando en su cabeza interrumpe su meditación. Era tarde y aún no había alimentado su mascota, un beagle con su característico blanco negro y un marrón tostado. Frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja alacena en busca del alimento de su perro. De toscos y soñolientos movimientos deja caer una cantidad algo desmedida en su tazón particular, pero hay un detalle: a esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores y lo que era aún peor, aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre, un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del apartamento. Insistió pero solo escuchó la inquietante respuesta del eco nocturno. Ya era más que evidente que no estaba en casa. Luego de insistir durante 5 minutos aproximadamente, decide subir a la azotea del edificio que se encontraba justamente arriba, lugar donde acostumbraba sacar el perro en las noches. Al llegar, solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno que lo acompañó expectante mientras revisaba el lugar. Él asomó su mirada hacia las calles y callejones adyacentes, hacia el horizonte de profundidad suburbial, en búsqueda de respuestas, pero como si de una rebelde objeción se tratase, el viento de forma violenta arreció, trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente, enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo. Algo era claro: no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa. Es así que un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda marca al teléfono de su novia. Esta responde con voz rasposa y cansada, haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede?, preguntó algo preocupada. ¿Es Roy? ¿Está perdido?, contestó impotente. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No lo sé, lo busqué por todas partes, pero maldición, no lo consigo por ningún lado. ¿No está en tu casa? ¿Cómo crees? Obvio que no. ¿Lo jura?, inquirió desesperada. ¿No me crees? Iracundo y estresado corta súbitamente, dejando aquella respuesta a media. Aquel perro significaba mucho para él. Fue así que decidido se pone sus pantalones y abrigo para emprender una búsqueda por las calles cercanas. Justo cuando se dirige a su puerta suena su teléfono. Era su novia quien ahora devolvía la llamada. Sí, contesta algo ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a
buscarlo a esta hora? Responde denotando preocupación. Que guarde la calma. ¿Y qué se supone debo hacer en un momento como este? Pues para empezar deja de perder tanto el tiempo durmiendo frente a un maldito televisor, exclamó eufórica. Perfecto, lo que necesitaba, clases de vida. Olvídalo, haz lo que te venga en gana. Sin remordimiento y con algo de orgullo tira el teléfono en la mesa y sale al encuentro de su perro. Pero mientras cerraba la puerta del inmueble, un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando. Por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir. Esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida, cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen hacia frío y debía conseguir arroz. Así que, convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu, continuó caminando por aquella solitaria calle. El ambiente, a pesar de carecer de vida, era sumamente pesado. De hecho, desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido. Era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente, dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando estaba planteándose volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto que ni siquiera podía ver a más de 1 metro de distancia. Es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor. La niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la espesa niebla para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado, era muy poco común ver fenómenos climáticos como este, y mucho menos en tal época del año. De hecho, era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban, delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar, que en complicidad con el silencio casi absoluto, y digo absoluto con mucha generosidad, pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración, configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra. Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia, y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento, y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de la otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores, decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado, parecía una antena de radar, y no era para menos, pues aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado, y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en el horizonte de profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva, convirtiéndose en una sucesión de pasos descontinuos y desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse de dónde estaba parado, pero muy para su mala suerte parecía que se había perdido. Desesperado, pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la neblina habían más personas en la calle a esa hora, tal vez buscando a alguien más, decide preguntar en voz alta: ¿hay alguien allí? No obtuvo respuesta alguna, continuó, pero sus intentos eran inútiles. Aquellas pisadas se acercaban cada vez más, y parecía como si simplemente él no existiera. No lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos, aun cuando se escuchaban a centímetros de él, justo a su lado.
Aquella noche había demostrado ser muy extraña. Cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación, un sueño pesado del que le estaba costando despertar, y para cuando todo parecía no tener punto de retorno empieza a divisar entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía. Su búsqueda había terminado. Se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie, denotando una clara desesperación. El manojo de llaves temblaba entre sus manos y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego de luchar con la poca cordura que le quedaba entre respiraciones agitadas y latidos intensos, finalmente logró abrir aquella obtusa puerta. Subió las escaleras a tal velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas. Nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento. Entre movimientos bruscos y poco precisos la abre y la cierra de inmediato, aún más rápido de lo que le resultó abrirla, y ahí quedó recostado en la puerta contemplando la oscuridad en la que estaba sumido su apartamento mientras pensaba en las palabras que le dijo su amada antes de salir y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro. Pero eso quedó a media. Un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó. Fue así que, frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista, descubre que allá, parado frente a la mesa del comedor, se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño delatando su identidad. Aquel sujeto no era más que él mismo. El terror y la adrenalina lo invadieron por completo, al punto de hacerlo perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos. Para cuando despertó yacía sentado frente a la televisión, mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte, pero por más que lo intentó no recordó nada de lo que había sucedido. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. El lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano, y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I am so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. I know things no one knows. You're going to die. Help me. I'm begging you. Can you help me?